Ya nos llegó la notificación de que está grabando la reunión. Listo. Perfecto. Bueno, muy contento de estar de vuelta con todos ustedes en nuestras ya tradicionales tardes de tertulia. El día de hoy tenemos una ponencia muy interesante que pues está a cargo de un compañero que viene de la Sociedad Astronómica de Querétaro, y eso nos alegra mucho porque cada vez estamos llegando a lugares más y más lejanos. Es también importante mencionarles que el día de hoy, en esta tarde de tertulia, como ya estamos con 50 años de educación continua de la UNAM, y pues qué mejor que hacerlo con una excelente ponencia que, George, si me ayudas con el título, por favor, porque aquí tuve un desliz con la tecnología. Sí, no te preocupes, hermano. La ponencia del día de hoy lleva por título La vida de las estrellas, a cargo de nuestro querido amigo Andrés Medina. Andrés, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, Andrés. Darte la bienvenida a esta sesión de tardes de tertulia. Y pues nos gustaría leer una reseña de tu trayectoria para poder compartir con el público quién eres y de dónde vienes. El maestro Andrés Medina Domínguez es egresado de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Toda la vida ha estado interesado por las ciencias, especialmente por la física y la astronomía. En 2018 ingresa a la máster en astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia, graduándose en 2020 con la tesis de Radio Continuum View of Protostars and Disk in the Corona Australis Star Formation Region, acerca de las primeras etapas de evolución en la vida de una estrella. Se unió a la Sociedad Astronómica Queretana en 2019, apoyando con varias exposiciones, así como ha participado con ponencias en los eventos organizados por el municipio de Corona, motivo de la Semana Mundial del Espacio. Ha realizado observaciones con el telescopio de 1.5 metros del Observatorio de Sierra Nevada en España y ha apoyado en la programación de algoritmos que ayudan a los astrónomos del Instituto de Radioastronomía de la UNAM a detectar objetos en radio en zonas de formación estelar. Mi querido Andrés, la verdad es que un currículum bastante impresionante, y pues qué mejor que tú nos cuentes cómo ha sido este recorrido por la astronomía para que nuestro público sepa un poco más de ti. Muchas gracias, David. Pues sí, como ya lo comentaste, desde siempre me interesó muchísimo, sobre todo la astronomía, la astrofísica, momentos en los que empiezas a devorar libros, documentales, asistir a pláticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en mi caso, en algún momento eso ya no me llenaba. Sentía que pues era una y otra vez como las mismas cosas, ¿no? Necesitaba saber más, poder entender más. Pero pues bueno, el siguiente paso ya era poder leer artículos científicos, para lo cual no tenía el conocimiento. Y pues fue cuando decidí ingresar al máster de astrofísica, y pues ya bueno, en ese momento hasta ahí lo dejé en el máster para poder seguir expandiendo un poco más el poco conocimiento que tengo. Y pues bueno, igual seguir en contacto aquí con los miembros de la Sociedad Astronómica Queretana, y pues bueno, seguir nosotros con nuestras actividades, apoyando con lo que se pueda. Fabuloso. La verdad es que conocer estas historias de vida ayudan muchísimo a todos los que están del otro lado de la pantalla, porque de esta forma entienden cómo es que se puede llegar hasta donde ustedes han logrado estar. Ya conocemos, por ejemplo, la historia de nuestros distinguidos visitantes, o mejor dicho, compañeros el día de hoy. Darles la bienvenida también a ellos, al ingeniero Alfonso de la Red Mexicana de Radiotelescopios y a la física Laura Parrao del Instituto de Astronomía. Sean bienvenidos también a esta ponencia, y como les menciono, es bien interesante conocer sus historias de vida, porque de esta forma apoyamos a que las nuevas generaciones entiendan por qué caminos pueden llegar
a esto que ustedes han logrado a través de su recorrido. Pues sin más, no quiero quitarte más de posible tiempo para la charla, y pues qué mejor que ir directamente con ella, La vida de las estrellas, a cargo de el maestro Andrés Medina Domínguez. Bienvenido, Andrés, y los micrófonos son todos tuyos. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Entonces, paso a compartir pantalla. Nada más si me pueden confirmar en cuanto la vean. Muy bien, sí se ve. Confirmo. Ok, perfecto. Pues entonces doy inicio. La plática, como ya lo comentaron, tiene por título La vida de las estrellas. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Espero que sea de su agrado. Durante la plática, pues les voy a contar sobre dos cosas. La primera, qué es una estrella, y la segunda, vamos a hablar de evolución estelar, cuál es el recorrido que dan durante toda su vida. Entonces, para iniciar, ¿qué es una estrella? Una definición rápida, básica, podemos decir que es un esferoide de plasma en cuyo interior se llevan a cabo reacciones de fusión nuclear. Está conformada por varias capas, así como la Tierra, con su núcleo, su manto, corona, cromósfera, etcétera, que veremos a continuación. Para empezar, pues el núcleo es la región más interna y caliente de la estrella. En esta se llevan a cabo las reacciones de fusión nuclear que permiten estar en equilibrio hidrostático. ¿Qué quiere decir esto? El combustible de una estrella es la fusión nuclear. Todas las estrellas comienzan hechas prácticamente de hidrógeno, y a lo largo de su vida y dependiendo su masa van fusionando diferentes elementos. Hidrógeno en helio, helio en carbono y oxígeno, así sucesivamente. Y es lo que les da energía y lo que las mantiene vivas. Equilibrio hidrostático no es más, las estrellas están en constante lucha con la gravedad. La gravedad siempre va a tratar de contraerlas, y ellas, pues gracias a este combustible que se genera en el núcleo, por medio de presión de radiación, es decir, los fotones muy energéticos que se crean a partir de estas reacciones de fusión, hacen una fuerza hacia afuera, lo que las trata de... ¿Qué fue la voz? En efecto, creo que perdimos la conexión con nuestro querido Andrés. Andrés, ¿nos escuchas? Me parece, hermano David, que, a ver, bueno, Andrés todavía sigue en la sala, pero no sé si nos está escuchando. Muy bien, habrá que contactarlo. En lo que resolvemos el inconveniente, no se preocupen, como sabemos, esto suele pasar en las transmisiones que son en vivo y que son directas a vaya, en internet. Disculpen, todavía tengo problemas de concentración. Básicamente lo que vamos a proceder a realizar es contactar a nuestro ponente para verificar qué es lo que está aconteciendo, y una vez se restablezca poder seguir disfrutando de esta ponencia, que la verdad es muy interesante conocer las estrellas. De hecho, ayer se presentó un libro que precisamente habla de las estrellas. Tuvimos el gusto de estar en esta presentación del libro, y es muy interesante poder conocer esos astros celestes que están en el firmamento y que todos pues hemos visto en algún momento. También es bien interesante poder entender cómo son y cómo son sus vidas, y de hecho la ponencia del día de hoy precisamente nos va a hablar de ello, de cómo es que las estrellas las podemos estudiar a distancia y qué podemos entender de ellas. Esto, claro está, desde la voz de nuestro querido Andrés, el maestro Andrés, quien nos va a seguir explicando cuando se reponga la conexión con él. George, Sí, aquí estoy monitoreando, verificar? hermano. Tal vez ahorita a ver si nos manda algún mensajito. Nos estamos también comunicando por él vía Messenger. Perfecto. Aún me sigue apareciendo en la sala de Zoom, amigo Andrés, Sí, y en cualquier momento, si se restablece la conexión, nos interrumpes para que puedas seguir, ¿no?, con la presentación. Nada más ahorita también a nuestros compañeros que ya están en la transmisión de Facebook, les pedimos
esta comprensión. Sí, estoy conectando, pero no me deja acceder al micrófono. O sea, está en la sala, pero nada más el detalle lo tiene con el micrófono, ¿vale? Bien. No se preocupen, ahorita vamos a... Algo que nos ha funcionado, Andrés, es a veces reiniciar. Si quieres, sal de la sala y vuelve a entrar. Probablemente eso te pueda ayudar. La vieja confiable. Entrar y volver a salir. Sí, reinicia. Claro, Sí, en lo sí. que... No, y sobre todo yo creo que ahorita en esta gran charla, hermano David, vamos a... afortunadamente saben que las charlas son precisamente esto para que podamos entender nuevos temas. Para los amantes de la astronomía, pues adquirir una nueva forma de cómo explicarlo y transmitir este conocimiento. Yo creo que en la transmisión también vamos a despejar muchísimas dudas que, pues al momento de que nosotros comentamos que son esferas, pues lo primero que preguntan a, por ejemplo, los pequeños, los peques que nos siguen, pues es de que, pues cómo es esta figura que siempre se ha mostrado, ¿no? Con picos. Claro. Entonces, yo creo que va a ser una charla muy, muy interesante, muy padre. Sí, Solamente les y pedimos. aprovechamos para decirles a todos los que nos están viendo o escuchando, según sea el caso, que dejen sus preguntas en los comentarios de Facebook para que de esta forma podamos hacérselas llegar al maestro Andrés y él pueda como tal dar solución a las mismas. Y aprovechando, quiero preguntarle al ingeniero Alfonso, el que se dedica o ha estado al pendiente de la actividad de nuestro Sol. Si nos puede dar una explicación de los acontecimientos que han existido en la superficie del Sol en días recientes, en lo que se restablece la conexión con el maestro Andrés, para de esta forma también entender un poco de nuestra estrella que está, pues básicamente teniendo bastante actividad en su superficie en estos últimos días. Ingeniero Alfonso nos haría el favor de ¿Cómo darnos no, una David? pequeña explicación. Sí, sí. Pues fíjate que, pues afortunadamente para aquellas personas que amamos el sol y queremos que esté activo siempre, es, que ha habido mucha actividad, mucho más actividad de lo que se esperaba. Andrés, ya creo que ya está. Andrés, adelante. A ver, no sé si ahí sí me escuchan. Ya te escuchamos. Sí se escucha bien porque ahora sí creo que son... A ver, déjenme nada más que está con el audio de la computadora. Y si Bien. puedo conectar los audífonos nuevamente. Sí, de hecho yo creo que hasta se escucha un poquito mejor, ¿no? Sí, de hecho. ¿Ahorita, así como está ahorita? Sí. Sí. Sí, te Ok. oyes muy bien. Perfecto, entonces me quedo sin los audífonos. A ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Muy bien. Hay una disculpa, como siempre, la tecnología fallando cuando más la necesitas. Sí, suele pasar. No No se te preocupes. Bueno, entonces les estaba hablando más a grandes rasgos de las partes que componen una estrella. La siguiente parte tenemos la región del manto, que es esta región interna entre el núcleo y el exterior de la estrella que transporta la energía desde el núcleo al exterior. Dependiendo de la fase en la que se encuentre una estrella y del tipo de estrella que sea, el transporte de energía puede darse de forma convectiva o radioactiva. Convectiva es decir, que grandes masas de gas caliente se están moviendo hacia arriba, el gas frío desciende, se calienta, vuelve a subir y el gas frío desciende y así. Y radiativa es por los fotones que se liberan del núcleo. Estos fotones interaccionan con otras partículas y las calientan. La siguiente parte de la estrella pues es su atmósfera, es la zona más superficial y la que podemos ver de ellas cuando vemos al cielo, ¿no? Esta a su vez se divide en fotosfera, cromosfera y corona. La fotosfera es la región de la estrella de donde proviene la luz, es de donde salen los fotones que nos llegan hasta la Tierra y pues es la luz que vemos de las estrellas o del Sol. En estrellas como el Sol, los fotones pueden tardar hasta 1 millón de años en llegar del núcleo a la fotosfera. Creo que todos hemos escuchado alguna vez que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar desde el Sol a la Tierra,
pero pues en realidad esos fotones ya estuvieron alrededor de 1 millón de años dando vueltas de aquí para allá dentro del Sol hasta que pudieron salir, ser libres y viajar hasta nosotros. En esta parte de las estrellas se presenta una granulación. En un momento vamos a ver imágenes que se conocen como flóculos, que bueno, son células de convección, de este transporte de calor en forma de masas de gas, de varios miles de kilómetros de tamaño y que varían cada varios minutos. Las zonas más brillantes se llaman fáculas, que son regiones donde se concentran las líneas de campo magnético, calientan el material que hay en esa región y por lo tanto está más caliente y digamos que brilla más. Y por lo general, o bueno, siempre, seguido de una fácula aparece una mancha, que esas, bueno, creo que todos los hemos visto en alguna foto del Sol. Las manchas son regiones más frías del Sol. La región más externa y más caliente, debido a los campos magnéticos de la estrella, digamos que se ha abierto un agujero y lo que estamos viendo es una capa un poco más interna del Sol, que está un poco más fría y por eso, pues normalmente en las fotos así los vemos en colores más oscuros, un naranja muy oscuro o prácticamente negras. Aquí tenemos algunas fotos de la fotosfera. Pues bueno, en esta imagen grande tenemos varias imágenes de manchas solares. Estas dos de aquí son imágenes de los flóculos, de estas pequeñas celdas de convección, y bueno, aquí una mancha solar más de cerca. La siguiente zona de la atmósfera estelar es la cromósfera. Esta sí no puede ser observada a simple vista, se necesitan filtros especiales como los H-alfa, ya que bueno, la fotosfera brilla muchísimo más y opaca completamente a la cromósfera. En la cromósfera suceden dos fenómenos. Las espículas, que bueno, igual ahorita vamos a ver imágenes, que se cree que son formadas por líneas de campo magnético que oscilan sísmicamente y bueno, básicamente por ondas de sonido que ocasionan que la superficie del Sol, que pues se comporta como un gas, esté subiendo y bajando algunos cientos de metros por segundo. Y también se dan las protuberancias o filamentos, que esto igual todos lo hemos visto, son estructuras gaseosas que se forman desde la fotosfera hasta la corona, que son potenciadas por el campo magnético, siguen estas líneas de campo magnético del Sol y pueden dar origen a eyecciones de masa coronal. Y por ejemplo, pues tenemos varias imágenes de eyecciones de masa coronal, de protuberancias en el Sol, y estas son las espículas, que, bueno, se ven como pequeños rayitos, no sé cómo decirlo, pero creo que son bastante evidentes, que son este material subiendo y bajando varias veces por segundo. Y por último tenemos la corona, que únicamente es visible utilizando aparatos especiales conocidos como coronógrafos o durante eclipses totales de Sol. Esta se encuentra a unos 2 millones de Kelvin, aunque bueno, como lo comento aquí, su temperatura es algo engañosa debido a su bajísima densidad. Sí, las partículas que forman parte de la corona del Sol están a 2 millones de Kelvin, sin embargo, hay demasiado pocas de ellas. Entonces, pues realmente en general, en promedio, digamos, no está tan caliente. Y bueno, habiendo hablado un poco de las partes que conforman la estrella, ahora sí creo que es la parte más interesante de la plática y de lo que en serio me gustaría hablarles un poco más, que es la evolución estelar. Cómo nace una estrella, cómo muere y bueno, cómo podemos englobar todas estas partes que acabamos de ver, en qué afectan a la estrella a lo largo de su vida. Pues primero tenemos el nacimiento de cualquier estrella, ¿no? Esta se da nubes de formación estelar. Estas son nubes formadas principalmente de hidrógeno, pero contienen un poco de otros gases, polvo. Aquí tenemos varios ejemplos, como la nebulosa de Orión, el Águila, nebulosa de la Laguna, que seguramente pues, ya hemos visto en varias fotos muy padres que hay por ahí. Todos estos son ejemplos de las nebulosas donde nacen las estrellas. Estas nebulosas, como les comentaba, un ejemplo, están formados principalmente de átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno, sí, pues normalmente les gusta estar tranquilos, ¿no? Les gusta estar sin molestar a nadie, sin que los molesten. Entonces la nube se encuentra en equilibrio. Sin embargo, cada uno de estos pequeños átomos pues ejerce una cierta fuerza de gravedad, aunque diminuta, la tiene. Pasa que de vez en cuando
algún fenómeno externo a la nube, como puede ser la explosión de una supernova cercana o el jet de un agujero negro, se perturba este equilibrio en la nube, desequilibrándola y ocasionando que algunos de estos átomos de hidrógeno se junten entre ellos. Y entonces, por más pequeño que sea esta unión de átomos de hidrógeno, pues dos átomos de hidrógeno ejercen más fuerza de gravedad que uno solo. Y entonces atraen a los de lado y así sucesivamente hasta formar pequeños grumos de hidrógeno. Estos grumos, a su vez, pues continúan atrayendo cada vez más y más y más hidrógeno hasta que llegan a la masa o radio de Young, que es un límite en el... Disculpen. Bueno, es un límite en el que el núcleo de este grumo, que pues ya es... Me Volvimos a parece tener que volvió inconvenientes. a perder, bueno, a apagar su audio, ¿no? Sí, algún inconveniente con su micrófono. Seguramente ya lo está. Una pieza que algo en la pantalla y apaga el audio y no se da cuenta. Probablemente, sí. Seguramente ya está como tal, una vez más rectificándolo. En lo que eso ocurre, pues podemos aprovechar para platicar con nuestro querido compañero, el ingeniero Alfonso, que nos comentaba acerca de la actividad del Sol y que, siendo sincero, me quedé con la duda y la curiosidad. Sí, les decía yo, o sea, está en la actividad el Sol y es lo que no se había previsto. O sea, ya tenían una gráfica de cómo iba a estar el ciclo solar nuevo que está empezando, número 25. Pero en realidad esto va muy por encima de lo que se está previsiendo, lo que habían previsto los expertos. Entonces, para que en un momento dado se nos pueda adelantar el máximo de actividad solar. Se había dicho que en el 2025, 2026 posiblemente, pero se está viendo que el 2024 o 2025 podría ser esa inesperada. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay mucha movimiento, mucha actividad dentro del Sol, ¿sí? En el núcleo. Después pasa a la zona radiactiva, aunque dura 100,000 años, ¿sí? Para salir, o un millón de años, como le dijo Andrés, ¿sí? Y sale a la zona convectiva. Hay que ver que estamos hablando de plasma. Es un plasma que está en iones y electrones. Esos iones y electrones se empiezan a mover alrededor y empieza a salir, ese movimiento genera líneas de campo magnético. Es cuando una partícula, por ejemplo, un electrón atraviesa, genera un campo magnético a su alrededor. Lo que encontró Esther, cuando en un momento dado estaba en su laboratorio, vio que en un cable de corriente eléctrica acercaron un imán y vieron que generaba un campo magnético a su alrededor. Y eso es lo que se genera. Entre más plasma haya moviéndose, ahí en la zona convectiva, genera más líneas de campo magnético. Esas líneas de campo magnético atraviesan la fotosfera, que es la superficie del Sol, la atraviesan y se forman las famosas manchas solares, ¿sí? Que está dividido en umbra, que es más o menos de 4.500 a 5.000 grados, porque al momento de atravesarlas, esa zona la enfría las líneas del campo magnético, por eso se ven más oscuras. Y después a su alrededor está entre 5.000 y 5.500, que se llama umbra. Umbra, la que está más negra. Penumbra es la que está a su alrededor, de 5.000 a 5.500. Y de 5.500 a 6.000 está la fotosfera que nosotros conocemos, ¿sí? Después, esas líneas de campo magnético que están trabajando, dan los iones o los electrones están girando alrededor de las líneas del campo magnético, por eso se ven esos
esos filamentos, esas prominencias, que cuando alcanzan la velocidad relativista, cercanas a la velocidad de la luz, llega el momento en que se rompen esas líneas del campo magnético y da como resultado una eyección de masa coronal. Ajá, acabamos de pasar por esto, ¿no? O sea, hubo una clase M, acuérdense que hay clase A, B, C, que son las bajas, M mediana, y luego sigue la X, que es alta, ¿sí? Pero salió una M y directa hacia la Tierra. Se había pronosticado que posiblemente esa eyección de masa coronal podría haber auroras al nivel de Nueva York y el nivel de Estados Unidos. Oh, wow. Los periódicos, pues, ya está Andrés, ¿verdad? Adelante, Andrés. Sí. Sí, es Alfonso, una disculpa, no sé, no sé por qué me saca del audio. No te preocupes, amigo. Está pasado. Ha sucedido, nos sucede. Vamos en esto, exacto. En el radio de Jim. Sí, Ok, creo que ahí ya se está viendo, ¿verdad? efectivamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, se forman estos grandes grumos de átomos de hidrógeno hasta que, bueno, superan el radio de Jim y se empieza la fase de protoestrella. Esta fase consta de 4 subdivisiones, desde clase 0 hasta clase 3. Lo que cambia básicamente es lo que hay alrededor de la protoestrella. En la clase 0, todavía la estrella tiene mucho material a su alrededor. Si bien, como les comentaba, el núcleo como tal ya no está acretando material, sí lo están haciendo las capas externas de la estrella. A su alrededor se encuentra una nube todavía muy densa de material, un disco de acreción alrededor de la estrella y por estas interacciones entre el disco y los campos magnéticos de la estrella también se genera un jet. En la clase 1, el material alrededor ha disminuido y el jet, por lo que el jet se hace más débil, se hace más amplio. En la clase 2 ya no existen estos chorros que salen de los polos de la estrella, estos jets, todavía queda una nube muy poco densa alrededor y el disco circunstelar es mucho más notorio. Y finalmente, la clase 3 es cuando se detiene está a punto de detenerse la acreción, ya es visible completamente el disco de acreción alrededor de la estrella. Y bueno, en la imagen aquí de la derecha tenemos algunos ejemplos. Aquí podemos ver, bueno, todas estas son imágenes tomadas en ondas de radio, donde en el centro pues tenemos una estrella. Todo esto que se ve más brillante es todavía material caliente girando alrededor, y estos anillos más oscuros son zonas que se han limpiado debido a que ahí se están formando protoplanetas. Estos protoplanetas pues están ellos mismos acretando el material que hay alrededor de ellos y bueno, formándose en lo que algún día serán planetas mucho más grandes. Esta fase de protoestrella termina cuando la acreción de la estrella concluye. Antes de continuar con las siguientes etapas, porque va a ser importante, me gustaría hacer una pequeña pausa y empezar a hablarles de clasificación espectral y el diagrama de Hertzsprung-Russell. Yo creo que igual ya muchos aquí han escuchado acerca de la clasificación espectral, que se divide en 2 partes, el tipo espectral y la clase de luminosidad. Normalmente relacionamos el tipo espectral con la temperatura de la estrella y la clase de luminosidad con su tamaño, como lo pueden ver aquí en las tablas, bien el tipo espectral, O, B, A, F, etcétera, con la temperatura aproximada, el rango de temperaturas a las que se encuentran estas estrellas, y en la otra tabla las clases de luminosidad y, bueno, su tamaño, ¿no? Desde enanas hasta hipergigantes. Sin embargo, algo que siempre me gusta recalcar es que la clasificación espectral no es una clasificación por temperatura y luminosidad. Como su nombre lo dice, es una clasificación por su espectro. Lo que se hace para determinar el tipo espectral y la clase de luminosidad de una estrella es ver su espectro electromagnético. Este espectro cuenta con diferentes rasgos, diferentes características que nos dicen a qué clase pertenece una estrella. Obviamente, el
espectro de la estrella pues también viene muy marcado por su tamaño, por su temperatura, por su composición y bueno, por ello también podemos relacionar esta clase con tamaños y temperaturas, pero en realidad se hace observando y catalogando los espectros de las estrellas, no simplemente midiendo su temperatura o viendo de qué tamaño son. Entonces, bueno, en los tipos espectrales tenemos desde las estrellas O, que son las más calientes, las gigantes azules, hasta, bueno, las estrellas M, que son las enanas rojas, y, bueno, posteriormente se agregaron las L y la T, y las T, que son las enanas marrones. Por otro lado, en la clase de luminosidad, pues tenemos desde las tipo 0, clase 0, que son hipergigantes, hasta las enanas, subenanas y enanas blancas, que son las estrellas más pequeñas que hay. Así, por ejemplo, tenemos estrellas como Próxima Centauri o Betelgeuse. Ambas son estrellas tipo M, lo que significa que su temperatura está entre 2200 y 3700 grados Kelvin. Sin embargo, Próxima Centauri es una estrella clase 5, cuya clase de luminosidad es 5, por lo tanto es considerada una enana, y Betelgeuse es una estrella clase 1A, es decir, una supergigante luminosa. Entonces, ahí la diferencia. Pueden estar a la misma temperatura, pero una es varios miles de veces más grande que la otra. Esto que nos dice una pequeña fórmula bien sencilla para poder entender un poco más lo que viene de la plática. Esta fórmula nos da la luminosidad de una estrella. Entiéndase la luminosidad como la cantidad de energía que emite por unidad de tiempo. La fórmula es luminosidad igual a 4 veces pi por el radio al cuadrado, por la constante de Boltzmann, por la temperatura a la cuarta potencia. De aquí, en la fórmula, todos los números en blanco son constantes. Los podemos retirar un poco y quedarnos únicamente con las letras en rojo. ¿Qué nos indica esto? Que la luminosidad de una estrella depende únicamente de su radio, es decir, su tamaño, y de su temperatura. Por lo tanto, aquí encontramos varias relaciones que están aquí en los recuadros de abajo. Por ejemplo, si la luminosidad de la estrella aumenta, es o porque la temperatura aumentó o porque el radio aumentó. Si la luminosidad de una estrella se queda constante, es debido a que el radio de la estrella aumentó, pero la temperatura tuvo que disminuir, o viceversa. Y esto va a ser importante para poder entender mejor las siguientes fases de la vida de una estrella. Esta clasificación espectral nos da como resultado el diagrama de Hertzsprung-Russell. Este es un diagrama en el que clasificamos a todas las estrellas que podemos observar de acuerdo a su temperatura y luminosidad, o bueno, lo que ya vimos que es muy similar a su tipo espectral y a su clase de luminosidad. Aquí, por ejemplo, en el diagrama de la izquierda, que bueno, es el diagrama de Hertzsprung-Russell, debajo, bueno, si alcanzan a ver, dice color, que bueno, el color no le hagan mucho caso, es se puede transformar después a la temperatura de una estrella. Entonces, digamos que la parte de abajo tenemos en la parte izquierda, en la parte derecha, las estrellas más frías, en la parte izquierda, las estrellas más calientes. Y luego, en el eje de las X, de las Y, tenemos la luminosidad. Entre más arriba es una estrella más luminosa, más grande, y entre más abajo, una estrella más pequeña. Asimismo, en las gráficas de la derecha, tenemos, les muestro ahí los diferentes caminos que siguen las estrellas a lo largo de su vida en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Estas no se quedan estáticas. Ahorita, por ejemplo, sabemos que el Sol es una enana amarilla en secuencia principal, pero pues, seguramente muchos han oído que en unos 5,000 millones de años se va a convertir en una gigante roja. Es decir, dentro del diagrama se va a mover a otra zona, de la secuencia principal de las enanas a la zona de las gigantes rojas. Así, entonces, en las gráficas de la derecha podemos ver la del rojo, que pues es una estrella de una masa solar, es una estrella como el Sol, el camino que va a seguir a lo largo de este diagrama. Y así, entre menos masa tenga la estrella, pues bueno, más más hacia abajo y a la derecha va a estar su recorrido, entre más masa tenga una estrella, más hacia arriba y a la izquierda. Un poco más adelante ya que veamos bien las etapas evolutivas, vamos a volver a juntar estos diagramas para que podamos entender un poco mejor el camino que sigue.
Bellísima imagen del diagrama HR. Creo que... Y ahora... ya se trabó la presentación ahora. Y ya tengo que cambiar de computadora. Ánimo, tú tómalo con calma, aquí estamos contigo. ¿Ok? Una disculpa. No te preocupes, tienes un diagrama HR muy bonito, creo que lo estás tomando del IPARCO, con los datos del IPARCO. Es correcto. Digo, esta presentación creo que sí fue hace bastante, pero sí, si no me equivoco, es de Hiparcos. Todavía no había gran cosa de Gaia cuando tomé este diagrama. Pero bueno, ya me dejó, podemos seguir. Entonces, bueno, ahora sí, después de la etapa de protoestrellas, sigue la presecuencia principal, que se da desde el fin de la acreción hasta, bueno, el inicio de la secuencia principal, que es cuando la estrella comienza a fusionar hidrógeno en su núcleo. Dura entre 100.000 y 10 millones de años, dependiendo de la masa de la estrella. En esta etapa, la presión de radiación que emite el núcleo aún no es suficiente para contrarrestar la gravedad. Por lo tanto, la estrella se sigue contrayendo y al contraerse se calienta. Cuando termina esta fase, el núcleo, por esta contracción, alcanza aproximadamente unos 18 millones de grados Kelvin, dando inicio a la fusión del hidrógeno, y es cuando ya consideramos a la estrella una estrella de secuencia principal. La mayor parte de la vida de una estrella está fusionando hidrógeno. Como les comentaba, pues estas nubes de gas en donde se forman están principalmente formadas de hidrógeno, por lo tanto, la estrella al inicio de su vida también va a estar prácticamente formada de puro hidrógeno. Por lo tanto, bueno, una estrella como el Sol, por ejemplo, pues va a estar ahí en secuencia principal unos 10.000 millones de años. Sin embargo, bueno, el tiempo varía. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo, aproximadamente 2 millones de años para estrellas de 150 masas solares, o 500 billones de años para estrellas de 0.2 masas solares. Ese billones es billones de nosotros, no billones americanos de 1.000 millones, no. 1.000 millones, 500 billones. En este caso, se dan dos reacciones nucleares. Si la estrella tiene menos de 1.3 masas solares, entonces las reacciones nucleares se van a dar por un proceso de cadena protón-protón. Si la estrella tiene más de 1.3 masas solares, se va a dar un ciclo CNO. Ahí invertí el orden de las letras, pero bueno, es ciclo CNO. Estos son procesos diferentes de fusión de elementos, sin embargo, todos utilizan el mismo combustible y ambos utilizan el mismo combustible y entregan el mismo resultado. Toman 4 átomos de hidrógeno y al final dan como resultado un átomo de helio. Estos procesos liberan energía en forma de fotones, que son los que van a ejercer la presión de radiación para que la estrella se mantenga en equilibrio contra la gravedad. Durante toda esta etapa de su vida, las estrellas permanecen de un tamaño constante, mientras que su temperatura y luminosidad aumenta. Por ejemplo, el Sol aumenta aproximadamente un 20% su luminosidad cada 1.000 millones de años. Y esta fase termina cuando en el núcleo ya no queda hidrógeno. Se ha acabado todo y se ha convertido en helio. Esta zona que está aquí circulada en rojo, pues sería básicamente toda la zona de todas las estrellas que se encuentran en secuencia principal. Después, bueno, tenemos ya las etapas de postsecuencia principal, que es cuando el hidrógeno se ha agotado, y dependiendo de su masa, las estrellas aquí se dividen en dos caminos. Tenemos clasificadas estrellas de baja masa, que son menos de 2.5 masas solares, masa intermedia entre 2.5 y 9, y las estrellas masivas, más de 9 masas solares. Aquí primero, las estrellas de baja masa y masa intermedia evolucionan de una forma, las estrellas masivas lo hacen de otra completamente diferente. De una vez que se han terminado el hidrógeno en su núcleo, estas estrellas de baja masa y masa intermedia comienzan la fusión del hidrógeno en capa, es decir, todavía su núcleo no es lo suficientemente caliente para fusionar helio, pero sí está lo suficientemente caliente para comenzar a fusionar el hidrógeno que se encuentra en la capa que envuelve al núcleo. Por eso, bueno, es hidrógeno en capa. Aquí, bueno, también para esta y las siguientes etapas, es importante mencionar el efecto mirror o el efecto espejo, que quiere decir que si la envoltura por alguna razón se expande, la envoltura de la estrella, entonces el núcleo se va a contraer y viceversa. Esto para guardar el equilibrio hidrostático de la estrella.
En esta etapa, la estrella prácticamente no está fusionando nada, solo es las pequeñas cantidades de hidrógeno alrededor del núcleo, pero bueno, es muy poco, no es suficiente para contrarrestar la gravedad. Y bueno, por efecto mirror, entonces el núcleo se va a contraer calentándose hasta iniciar la fusión del hidrógeno en capa. Es decir, la estrella no está fusionando el suficiente material para contrarrestar la gravedad, por lo tanto, la gravedad comienza a ganar, el núcleo se contrae, sin embargo, efecto mirror, la capa exterior de la estrella se expande, y así hasta que el núcleo se sigue contrayendo, hasta que se empieza la fusión del helio en el núcleo. Esta parte con estrellas menores a 2.5 masas solares, esta etapa es exageradamente rápida, y en el diagrama de Hertzsprung-Russell es una zona que se conoce como el Hertzsprung Gap, que es esta zona aquí circulada en rojo, donde podemos ver que a diferencia de las otras zonas, pues hay muy pocas estrellas. Es una etapa muy rápida, por lo tanto, estadísticamente es muy difícil observar una estrella en estas etapas de su vida. Después de Parece ser que nuevamente tenemos el inconveniente con el audio. Son cosas que pasan. La verdad es que esto de la tecnología tiene sus inconvenientes siempre. Todos lo hemos vivido en algún momento, y quienes hemos transmitido de esta forma, pues siempre nos hemos topado con estos inconvenientes. Es la triste y cruda realidad. Comprendemos a nuestro oponente, y no hay como tal problema en esperar, dado que la charla está muy interesante, porque, por ejemplo, esta última zona que él mencionaba, que no se... Perdón, tuve que ausentarme. Si no, no hay inconveniente, ingeniero Alfonso. De hecho, estamos esperando a nuestro maestro Andrés a que retome el audio. Tuvo un inconveniente con el mismo. Y estábamos platicando. Creo que ya volvió. Adelante. Creo que ya. Perfecto. Ahora sí, me dejó rápido. Genial. Todo tranquilo, Andrés. No pasa nada. Ok. Un momento. Es ok, no sé, ¿ahí ya se está viendo? Sí, ya lo podemos ver. Está muy interesante. Ok, perfecto, gracias. Estamos entonces en la parte de gigante roja. Como les decía, el núcleo de la estrella está formado por helio. En este momento, la estrella no tiene la temperatura suficiente para comenzar a fusionar helio, por lo tanto, la gravedad comienza a ganar, contrayendo el núcleo y calentándolo. Por efecto mirror, si el núcleo se contrae, la envoltura se expande y, bueno, pasa a la etapa de gigante roja. En las estrellas menos masivas se da un fenómeno conocido como red clump, que es esta zona aquí circulada con rojo, que pues es como una aglomeración. Todas llegan prácticamente a la misma zona del diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces ahí se da como una aglomeración de estrellas gigantes rojas. Y esta fase termina cuando el núcleo alcanza una temperatura aproximada de 180 millones de grados Kelvin, temperatura que ya es suficiente para empezar con la fusión del helio en el núcleo. En esta etapa, bueno, la temperatura ya ha aumentado suficiente, inicia la fusión de helio en carbono y oxígeno. Nuevamente, la estrella comienza a emitir presión de radiación suficiente para contrarrestar gravedad y volver al equilibrio. Por lo tanto, bueno, aquí la presión de radiación es suficiente para contrarrestar la gravedad, el núcleo de la estrella se expande, por lo tanto, su envoltura se contrae. En las estrellas de mayor masa se da un fenómeno conocido como Blue Loop, que es el fenómeno responsable de las pulsaciones de las estrellas variables cefeidas. Este fenómeno lo que hace es que la estrella no tiene suficiente masa, la fusión del helio se da de una forma agresiva, como en intervalos. Entonces, de repente fusiona, de repente no, de repente sí, de repente no. Eso hace que la estrella pues aumente de tamaño y luminosidad y disminuya y aumente y disminuya. Y pues bueno, está ahí en un bucle entre brillante, no brillante, grande, no grande. Y bueno, esta fase termina cuando el helio del núcleo
queda agotado y queda solo un núcleo de carbono y oxígeno. Entonces, en esta fase, la estrella comienza a fusionar helio, el núcleo se expande, la estrella se contrae y por lo tanto, en el diagrama de Hertzsprung-Russell, comienza a moverse de regreso a las estrellas un poco más pequeñas, pero más calientes, porque está fusionando un elemento en su interior. El siguiente paso en la vida de una estrella es la rama asintótica gigante. En esta etapa, a la estrella ya no le queda helio en el núcleo. Por lo tanto, nuevamente se repite el proceso una vez más. Deja de haber reacciones nucleares que puedan contrarrestar a la gravedad, el núcleo se contrae, la envoltura se expande, comienza, al igual que con la etapa de fusión de hidrógeno en capa, ahora una etapa de fusión de helio en capa. Sin embargo, estas estrellas pues ya no son lo suficientemente masivas, jamás van a llegar a tener la temperatura suficiente para fusionar carbono y oxígeno. Entonces, en esta etapa comienza la fusión se termina la fusión del helio, ya no queda más helio en el núcleo se contrae, la envoltura se expande y vemos que la estrella regresa a ser más grande, pero más fría. Finalmente, bueno, este tipo de estrellas terminan su vida como nebulosas planetarias y enanas blancas. En busca de que la estrella quiere volver al equilibrio hidrostático en contra de la gravedad, el núcleo se va a seguir contrayendo y contrayendo y contrayendo, tratando de ganar la temperatura suficiente para comenzar la fusión del carbono y oxígeno y contrarrestar la gravedad. Sin embargo, como ya les comenté, la masa de la estrella no va a ser suficiente para esto. Por lo tanto, el núcleo se sigue contrayendo y contrayendo y contrayendo, mientras que por efecto mirror, la envoltura se sigue expandiendo, 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 hasta que en un momento dado, toda esta envoltura de helio y hidrógeno de la estrella se separa completamente del núcleo, quedando una nebulosa planetaria, que es estas capas más externas de la estrella, y una enana blanca, que no es nada más que el núcleo de carbono y oxígeno de lo que alguna vez fue una estrella. Aquí vemos el camino que recorren en el diagrama de pasar de la rama asintótica gigante. El núcleo se comienza a contraer, 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 hasta que en un momento pierde toda su envoltura y pasa a ser una enana blanca, que acá están donde se ubican todas las enanas blancas. Aquí tenemos algunos ejemplos de nebulosas planetarias, y algunas bastante conocidas. Toda esa nube de gas que vemos alrededor, pues esas son estas capas externas de lo que alguna vez fue una estrella y que seguramente en el centro habrá alguna enana blanca por ahí. Y ahora, antes de seguir, en lugar de ver esas diapositivas, me gustaría regresar rápidamente a esta diapositiva para que podamos entender un poco mejor todo lo que se acaba de decir. Voy a tomar el ejemplo de la estrella de una masa solar, es decir, una estrella igual al Sol, que es el caminito rojo que podemos ver aquí. Por ejemplo, vemos, inicia aquí, la estrella aquí está en presecuencia principal, comienza la fusión de hidrógeno y va a entrar en la secuencia principal, donde una estrella como el Sol tarda aproximadamente 10,000 millones de años. Como dijimos, se acaba el hidrógeno en su núcleo, el núcleo se contrae, la envoltura se expande y comienza a moverse hacia el lado de las gigantes rojas. Es decir, se va haciendo más grande, pero también más fría. Comienza la fusión del helio, la estrella puede nuevamente contrarrestar a la gravedad, lo que significa que el núcleo se hace más grande, la envoltura se contrae, pero se hace más caliente y entonces baja por el diagrama. Termina la fusión del helio y vuelve a pasar lo mismo a la rama asintótica de las gigantes, donde nuevamente el núcleo, tratando de fusionar helio, se va a contraer, 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 mientras que la envoltura se sigue expandiendo cada vez más. Llega un punto en el que la estrella pierde completamente toda su envoltura, se convierte en una nebulosa planetaria y termina en la zona de las enanas blancas. Y así, pues, bueno, todos estos representan los diferentes caminos que siguen todas las estrellas de acuerdo a esto, cómo va siendo esta interacción de equilibrio hidrostático entre la gravedad y la presión de radiación que puede o no generar la estrella. Pues ahora sí, regresando a donde estábamos,
¿Qué pasa después de las enanas blancas? Bueno, el universo no es lo suficientemente viejo para que podamos haber observado que la muerte de una enana blanca. Realmente no sabemos qué es lo que le pasa, son teorías, y bueno, creemos que se puede convertir en una enana negra. En estas etapas, la enana blanca habrá terminado de emitir toda su energía en forma de calor. Recordemos que este ya es un núcleo de carbono y oxígeno, no puede fusionar nada en su interior, sin embargo es un cuerpo extremadamente caliente. Por radiación va a emitir todo el calor que tiene, convirtiéndose pues en un cuerpo frío completamente muerto, que pues llamamos enana negra. Más o menos para que este proceso se dé, tardaría entre 10 a la 15 y 10 a la 37 años. Esto nos quiere decir un 10 con 15 ceros o un 10 con 37 ceros. Recordando que el universo solo tiene 13 elevado a la 9 años. O sea, todavía falta muchísimo para que podamos ver una de esas, si es que sí existen. Otras opciones, que estas sí las hemos visto, sabemos qué pasa, es que esta enana blanca se convierte en una nova o en una supernova de tipo 1A. Las novas se dan cuando la enana blanca es parte de un sistema binario de estrellas, normalmente junto con otra estrella de tipo G. Sabemos ya que la mayoría de las estrellas pues, se encuentran en sistemas binarios o de 2 o más estrellas. Las estrellas enanas blancas, al ser más densas, digamos que tienen más gravedad que su compañera y comienzan a robar material de la envoltura de la otra estrella más grande. Este material comienza a acretarse en un disco alrededor de la enana blanca. Este proceso hace que ese material se calienta hasta el punto en el que el hidrógeno alrededor de la enana blanca puede iniciar nuevamente la fusión nuclear. Y bueno, entonces esto genera una explosión de luminosidad y es lo que conocemos como nova. Por otro lado, las supernovas 1A se dan en sistemas binarios entre dos enanas blancas o entre una enana blanca y una gigante roja. La primera opción, enana blanca y gigante roja, es muy similar a la nova. Es una enana blanca que le está robando el material a su estrella compañera. Sin embargo, aquí el material sigue acretando hacia la enana blanca hasta superar el límite de Chandrasekhar. Este límite pues, nos dice que una enana blanca no puede tener más de cierta cantidad de masa. Si la supera, va a intentar fusionar carbono y oxígeno, no va a poder y pues va a terminar explotando por haber intentado fusionar esos elementos. Por otro lado, en un sistema de 12 enanas blancas, pues básicamente estas estrellas se fusionan. No se crea una estrella nueva, sigue siendo una enana blanca que ha superado el límite de Chandrasekhar y termina explotando. Y bueno, básicamente esa es la evolución de las estrellas de poca masa y masa intermedia. Y ahora vamos con las estrellas más masivas, las que tienen más de 9 masas solares. Básicamente acá se da en la parte roja, es su secuencia principal, y la parte azul es la fusión del hidrógeno en capa, el helio y todo lo que le sigue. Entonces, bueno, el proceso básicamente inicia exactamente igual, es una estrella muy masiva que está fusionando hidrógeno en su núcleo, en algún momento se le acaba este hidrógeno, el núcleo se contrae, la envoltura se expande, el núcleo se calienta y comienza la fusión del helio. En esta fase, bueno, tenemos la fase de las supergigantes rojas, está la fusión del helio y el núcleo. Estas estrellas tienen fuertes vientos estelares que son capaces de remover las envolturas completas de las estrellas, por lo tanto, normalmente vemos nebulosas alrededor de ellas. Por otro lado, tenemos otras estrellas todavía más masivas, las más masivas de todas, en lugar de entrar en la etapa de supergigante roja, entran en una fase de variable luminosa azul. Es lo mismo, se está fusionando helio en el núcleo, también hay fuertes vientos estelares, por lo tanto, normalmente se encuentran rodeadas de una nebulosa, pero estas, bueno, como su nombre lo indica, tienen una variación continua en su luminosidad, que se da porque la estrella es tan masiva que supera el límite de Humphreys-Davidson en repetidas ocasiones. Este límite es simplemente, este es el ciclo. Al ser tan masiva, la estrella fusiona helio demasiado rápido, lo cual aumenta la presión de radiación. La aumenta tanto y tan rápido que la presión de radiación es capaz de ganarle a la gravedad.
Sin embargo, a las estrellas no les gusta ganarle a la gravedad, las estrellas les gusta estar en equilibrio. Por lo tanto, lo que hace la estrella es liberar sus capas más externas para así disminuir su masa, que la temperatura en su núcleo también disminuya, deje de fusionarse helio y nuevamente pueda recuperar el equilibrio con la gravedad. Y este ciclo se da varias veces hasta que la estrella ahora sí pues ya no es tan masiva como para ganarle nunca a la gravedad. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Este límite pues es una luminosidad máxima que pueden alcanzar las estrellas. Si tienen más luminosidad significa que ya le ganaron a la gravedad y como no les gusta van a dejar van a soltar las partes más externas de su masa para poder disminuir la temperatura y volver al equilibrio. Para una estrella, por ejemplo, a 10.000 grados Kelvin, ese límite de Humphreys-Davidson es 6.3 millones de veces la luminosidad del Sol. Imagínense una estrella 6.3 millones de veces más luminosa que el Sol. Y sí existen estas estrellas, ¿no? Finalmente, bueno, este tipo de estrellas variables azules terminarán por perder su envoltura de hidrógeno completa, dejando expuesto únicamente el núcleo activo de helio. Un ejemplo de estos es la estrella Eta Carinae y la nebulosa que la rodea, que es conocida como la nebulosa del homúnculo. Esta estrella, por ejemplo, durante el siglo XIX perdió un equivalente a 10 masas solares en uno de estos episodios. Y por otro lado, también tenemos estrellas de tipo Wolf-Rayet. Estas estrellas son extremadamente raras. En nuestra galaxia se conocen aproximadamente unas 300 de ellas. Son básicamente el núcleo activo de hidrógeno o helio de una estrella que debido a fuertes vientos estelares pues ha perdido sus capas exteriores y están rodeadas siempre de nebulosas. En estas etapas, tanto, bueno, si la estrella pasa por Wolf-Rayet, como una supergigante roja, como una variable luminosa azul, es cuando se dan la fusión de todos los elementos hasta el hierro. Es decir, estas estrellas sí son lo suficientemente masivas como para, después de tener un núcleo de carbono y oxígeno, comienzan con la fusión del silicio y etcétera, hasta llegar al hierro. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de nebulosas Wolf-Rayet. Entonces, bueno, los caminos evolutivos de este tipo de estrellas van a ser diferentes dependiendo de la masa con la que empezaron. Por ejemplo, si la masa es menor a 30 masas solares, de la secuencia principal van a pasar a ser supergigantes rojas y terminar su vida como supernovas tipo 2. Entre 30 y 40 masas solares, secuencia principal, supergigante roja, Wolf-Rayet, supernova tipo 1b. Entre 40 y 90 masas solares, secuencia principal, variable luminosa azul, Wolf-Rayet, supernova tipo 1bc. Y masas arriba de 90 masas solares, secuencia principal, se pasa directamente a ser una tipo Wolf-Rayet y terminar su vida como una supernova 1bc. Como les decía, entonces, en estas etapas, tanto de supergigante roja, variable luminosa azul y Wolf-Rayet, es cuando se da la fusión, de todos los elementos después del carbono y el oxígeno, que son neón, magnesio, silicio y azufre, y finalmente el hierro. ¿Por qué pasa esto? Toda la fusión de todos los elementos hasta el hierro son reacciones exotérmicas. ¿Qué quiere decir? Entregan energía. La fusión del hierro y los elementos más pesados que el hierro son reacciones endotérmicas. Por lo tanto, además de los elementos base para formar elementos más pesados, requiere que se inyecte energía al sistema. Esto, pues ya cuando el núcleo de la estrella llega a ser completamente de hierro, lo que necesita la estrella es que la fusión le dé energía, le dé ese combustible para poder estar en equilibrio con la gravedad. El hierro lo demanda. En lugar de darlo, lo pide. Por lo tanto, pues, en este momento termina la vida de una estrella explotando como supernova. Este proceso de las supernovas, pues, se da, como ya les comenté, cuando el núcleo de la estrella está formado por prácticamente hierro
En un momento dado, pues bueno, la estrella, como sea, vuelve a tratar de entrar en equilibrio con la gravedad, el núcleo comienza a contraerse, 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 hasta que llega un punto en el que el propio núcleo de hierro de esta estrella supera el límite de Chandrasekhar, y aquí comienza el colapso de la estrella. El núcleo de hierro alcanza temperaturas de aproximadamente 3.000 millones de grados, una temperatura suficiente para desintegrar todos los átomos de hierro en partículas alfa, neutrones y fotones gamma. Las partículas alfa son núcleos de helio y bueno, los fotones gamma son fotones extremadamente energéticos. Estos fotones súper energéticos a su vez desintegran las partículas alfa en un montón de neutrones, los cuales son absorbidos por los elementos que ya existían en la estrella. El hierro absorbe más neutrones y recordemos que un elemento se define debido al número de neutrones que tiene en su núcleo. Si el hierro absorbe un neutrón, entonces se va a convertir en el elemento que sigue, que me disculparán, pero en este momento no recuerdo cuál era. Y así sucesivamente, así es como se forman los elementos más pesados de la tabla periódica. Mientras este proceso sucede creando elementos más pesados, el núcleo de hierro sigue contrayéndose, sin embargo, por efecto Mirror, las capas más externas comienzan a expandirse. Finalmente, en el núcleo, la densidad llega a ser tan alta, la gravedad ha contraído tanto el núcleo, que los electrones y los protones comienzan a fusionarse unos con otros, formando neutrones y neutrinos, y el núcleo se convierte en una masa de neutrones. Recordemos que los neutrinos prácticamente no interaccionan con la materia, por lo tal, en el momento en el que se crean, son libres para viajar por el universo. Sin embargo, todos los neutrones se quedan amontonados en el núcleo en contracción de la estrella. Entonces los neutrinos escapan del núcleo, llevándose con ellos enormes cantidades de energía. Esta onda de choque de neutrinos viaja hasta alcanzar el material de la envoltura, que cae mucho más lento que el núcleo, porque pues era menos denso que este. En ese momento es cuando la supernova alcanza su máximo de luminosidad y por un proceso que aún no se comprende con claridad, los neutrinos son capaces de transferir energía a la envoltura, mientras el núcleo sigue colapsando. Les digo que no se comprende con claridad por lo que les comentaba. Sabemos que cada segundo nos atraviesan millones de neutrinos provenientes del Sol y apenas los notamos. Sin embargo, en este caso de las supernovas, se libera una cantidad tan extrema y con tanta energía de neutrinos que de alguna forma son capaces de interaccionar con el material de la envoltura, y aquí hay de dos. Si esta onda de choque de neutrinos es lo suficientemente fuerte, revertirá la dirección en la que se mueve la envoltura, es decir, la va a expulsar, y como resultado vamos a tener un remanente de supernova, que son estas capas externas de la estrella, y en el centro una estrella de neutrones. Si por el otro lado la onda de choque no es lo suficientemente fuerte, la envoltura va a continuar cayendo hacia el núcleo hasta que se supere el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov de 2.5 masas solares, convirtiendo a la estrella de neutrones que había en el centro en un agujero negro con un remanente de supernova a su alrededor. Aquí tenemos ejemplos de algunos remanentes de supernova, como lo son la nebulosa del espagueti. En esta supernova se creó en el centro una estrella de neutrones, que bueno, ya no está ahí, pero se cree que ya se reconoció cuál fue. La nebulosa del cangrejo, que es así, tiene en su centro bien visible una estrella de neutrones, bueno, no bien visible a simple vista, pero se puede identificar claramente en longitudes de onda como rayos X. Y la nebulosa W49b, que esta tiene un agujero negro en su centro. Entonces, bueno, básicamente para concluir la charla, un pequeño resumen. Todas las estrellas, sin importar su masa, nacen en nubes moleculares, principalmente creadas de hidrógeno. El hidrógeno comienza a juntarse unos con otros, comienza a formar grumos de hidrógeno que finalmente terminan siendo protoestrellas. Las protoestrellas todavía no tienen fusión, pero siguen acretando material a su alrededor. Esta etapa termina cuando la acreción termina y pasan a ser, ya ahora sí, dependiendo de su masa, se diferencian en varios caminos.
Aquí, bueno, por ejemplo, se agregaron las enanas marrones, que son, pues ahora sí que intentos de cuerpos que nunca lograron tener la masa suficiente para comenzar la fusión del hidrógeno, sin embargo, son mucho más masivas que un planeta. Digo, son mucho más masivas que Júpiter, por ejemplo. Después, las estrellas de baja masa y masa intermedia comenzarán su vida, bueno, en la secuencia principal, como enanas amarillas. Cuando el hidrógeno en su núcleo se termine, van a pasar a la etapa de gigantes rojas. Si son estrellas solitas, así como nuestro Sol, pues va a pasar a ser una nebulosa planetaria con una enana blanca en el centro y teóricamente en algún momento se van a convertir en enanas negras. Si por otro lado se encuentran en sistemas binarios, pues puede terminar su vida como una supernova tipo 1A o una nova. Por el otro lado, las estrellas masivas, pues bueno, comienzan y terminan su vida extremadamente rápido, termina la fusión del hidrógeno en su núcleo, comienza la del helio y pues ahí se dividen entre supergigantes rojas, variables luminosas azules y estrellas Wolf-Rayet. Ahí no vienen estas últimas dos, pero bueno, tienen esos tres caminos, terminando su vida como supernovas, con un remanente de supernova alrededor de una estrella de neutrones que puede o no ser un púlsar, o de un agujero negro que puede o no tener un disco de acreción a su alrededor y un jet. Y pues básicamente con eso concluyo la plática. Espero que haya sido de su agrado y haberles podido compartir un poco del conocimiento que he llegado a. Parece ser que el audio se perdió, pero continuando con el final de esta charla, pues la verdad es que ha sido muy interesante, muy entretenida, con mucha información, muchos datos que en otras charlas que he visto sobre este mismo tema no son como tal provistos para el público y que se me hace muy interesante porque están muy, muy bien esos datos, porque generan más dudas al respecto del tema, ¿no? Felicidades, Andrés, en lo que retomas el audio. Felicidades y un fuerte aplauso a nombre de todos. La verdad es que muy, muy interesante. Muchas gracias. Perfecto, ya estás de vuelta con nosotros. Pues muchas gracias, Andrés, porque la charla ha sido muy entretenida, con mucha información, y pues queremos pasar a la parte de preguntas, esta parte tan interesante que es poder entender cómo es que los demás vieron la charla, y si estás de acuerdo, también invitar a nuestros compañeros que están en la sala de Zoom para que también externen sus dudas. Laura, por favor. Muchas felicidades, muy bonita plática, muy completa. Yo tengo una duda. Cuando hablamos de regiones en donde se forman las estrellas, esas nubes de hidrógeno neutro e hidrógeno ionizado, ese hidrógeno, estaríamos hablando de un montón de protones flotando en el espacio. Así es, básicamente, esos son un montón de protones flotando en el espacio. Cargas positivas se separan, cargas contrarias se atraen, y entonces Gravedad. ser la fuerza nuclear para poder comprimirse. La nube está más o menos en equilibrio y cuando se da un pequeño empujón, empieza a colapsarse y a formar estrellas. Sería correcto. Como tú comentas, fuerza electromagnética, cargas positivas se separan, la gravedad trata de juntarlo todo por medio de un pequeño empujón, como comentaba una explosión de supernova cercana, por ejemplo. Es posible que se venza esta fuerza electromagnética, se juntan dos hidrógenos y bueno, ya con más gravedad comienzan a atraer a otros y a otros y a otros. Pero sí, básicamente, las estrellas pues son un plasma de hidrógeno, es decir, pues puros átomos libres de
protones sueltos, protones y electrones sueltos por ningún lado, están tan calientes en donde se forman que la temperatura no permite que los átomos se junten. Tienen tanta energía que ni siquiera le hacen caso a esta repulsión electromagnética. Mencionas protones, electrones, tendríamos también neutrones, y entonces es el desequilibrio, el pequeño instante que hace una reacción en cadena. Así es correcto. Impresionante. Muchas gracias. Y felicidades, muy bonita plática. Gracias, Laura. Ingeniero Alfonso, por favor. Gracias, David. Pues felicidades, Andrés, estuvo excelente la plática. Quisiera saber, o sea, que me aclararas mejor lo referente a cuando son gigantes, supergigantes rojas, las grandes masas, ¿sí? O se convierten en pulsares o se convierten en hoyos negros, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Si me lo repites, por favor. Okay. Voy a apagar tantito el video porque ahorita me medio desconecté. Ajá. Ok, perdón. Tu pregunta fue ¿cuál es la diferencia que hace que al final una estrella se convierta en una estrella de neutrones o en un agujero negro, ¿correcto? Exacto. Ok. Cuando el núcleo de la estrella ya es completamente de hierro, pues la estrella pierde el equilibrio, ya no está fusionando nada, ¿no? Entonces el núcleo comienza a contraerse, la envoltura empieza a expandirse, el núcleo se contrae tanto que supera el límite de Chandrasekhar y ahí es cuando comienza el colapso, comienza la fase de la supernova. En cierta parte de la supernova, se liberan un montón de neutrones y neutrinos. Los neutrones, pues, se quedan todos juntos en el centro, formando ya desde ahí una estrella de neutrones. Sin embargo, los neutrinos son libres para irse por el universo. Esta onda de muchísimos neutrinos llenos de energía alcanza a la envoltura de la estrella, a las capas más externas, y pues ahora sí que digamos, en palabras sencillas, chocan la onda de neutrinos contra las envolturas externas de la estrella. Si esta onda de neutrinos es lo suficientemente fuerte, entonces esta envoltura, en lugar de seguir cayendo hacia el núcleo, va a revertir su movimiento y se va a expandir. Por lo tanto, ya no va a caer más material a la estrella de neutrones que se había formado en el centro. Y así se va a quedar. Si por el contrario, esta onda de neutrinos no es lo suficientemente fuerte para revertir la caída de la envoltura de la estrella hacia el núcleo, entonces el núcleo de neutrones va a seguir acretando más y más y más material hasta superar el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, 2.4 masas solares, y la estrella de neutrones va a colapsar y se va a convertir en un agujero negro. Básicamente depende de si esta onda de choque de neutrinos es lo suficientemente fuerte como para evitar que más material siga cayendo a la estrella de neutrones que ya hay formada en el centro de la supernova. Excelente. Muy bien, Andrés. Pues qué bueno que estás ahí en la Sociedad Astronómica de Querétaro. Ahí me saludas a Guillermo Molina mucho, por favor. Claro que sí, Alfonso. Ok. Que pases buenas noches. Excelente, ¿eh? Sigue bien. Muchas gracias. Gracias, David. Perfecto. Gracias, ingeniero Alfonso. Voy revisando nuestra página de Facebook. Estamos encontrando muchas felicitaciones sobre tu charla. Por ejemplo, Lorena Numen agradece esta excelente charla, lo mismo que Telma Gray. Y Telma Gray adiciona una pregunta. ¿Las enanas marrones se consideran superestrellas? ¿Júpiter es considerado una estrella fallida? No realmente. Pues más bien, pues, en palabras simples, podrías decir más bien que las enanas marrones son estrellas fallidas, no Júpiter. La verdad, no tengo el dato a la mano, pero a Júpiter, a pesar de que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, todavía le faltó acretar muchísima más masa para poder llegar a ser siquiera una enana marrón. Ya no se diga una enana roja y convertirse en una estrella de verdad. O sea, a Júpiter todavía le faltó muchísimo para llegar a eso.
Las enanas marrones, si pueden considerarse una subestrella. Pues sí, supongo que sí. La verdad, no he escuchado como el término de subestrellas. O sea, simplemente son enanas marrones. Pero pues sí, de cierta forma podríamos decir que sí, son muchísimo más grandes que un planeta. No las podemos llamar planetas. Pero bueno, tampoco entran en la categoría de estrellas porque jamás comenzaron a fusionar hidrógeno. Pero ahora también digo, me gustaría aquí, aprovechando la pregunta, o sea, comentar que realmente toda esta clasificación, pues son clasificaciones y límites que nosotros pusimos como para tratar de darle orden a las cosas. Pero pues todo esto es un continuo. ¿Qué separa un asteroide de un planeta enano? O un planeta enano de un planeta normal de una enana marrón. O sea, son límites que nosotros mismos hemos puesto para poder clasificar las cosas y darle un orden a todo esto. Pero a final de cuentas, pues es un continuo, depende completamente de la masa que acreta el cuerpo en sus primeros instantes de vida, lo que determina si va a ser una o la otra. Muchísimas gracias. Lucy Urbina también manda sus felicitaciones, muy interesante la plática, muy clara. Y desde aquí enviamos un saludo al maestro Ansaldo, quien nos pregunta lo siguiente. ¿Qué sucede con la materia que queda después de una supernova? Ok, supongo que te refieres al remanente de supernova. Bueno, la estrella de neutrones o el agujero negro, pues ahí se queda, ¿no? Si es un agujero negro, seguramente se va a tragar las partes más que están a su alcance del remanente de supernova y las partes más externas, o en el caso de una estrella de neutrones que pues ya no traga material, esto se va a continuar expandiendo por el universo. Digamos, pues ahora sí que infinitamente va a continuar expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose hasta pues llegar a otras nebulosas en donde se va a formar nuevas estrellas con nuevos elementos. Por ejemplo, tenemos también una clasificación de las estrellas. De acuerdo. En este momento no recuerdo cómo se llama la clasificación. Bueno, pero tenemos las primeras estrellas del universo. Sabemos que el universo pues prácticamente se creó con puro hidrógeno, por lo tanto, las primeritas estrellas del universo tenían únicamente hidrógeno en su composición inicial. Las estrellas que le siguieron, perdón, son generaciones. Estas son las estrellas de la primera generación de estrellas, ¿no? La segunda generación de estrellas, que nació a partir, las primeras estrellas murieron, crearon elementos nuevos, y de esos elementos, de esas nubes, nació la segunda generación de estrellas. Esta segunda generación de estrellas, ya en su composición inicial, ya cuenta con otros elementos. Por ejemplo, el Sol. El Sol, cuando se formó, no tenía realmente el 100% de hidrógeno. No sé, tenía 98% de hidrógeno, 1% de helio y el otro 1% de un poquito de berilio o otra cosa por ahí, ¿no? Entonces, todos estos elementos se suman a las nuevas generaciones de objetos. Y así es, por ejemplo, ¿por qué hay oro en la Tierra? Bueno, porque estrellas tuvieron que morir antes para crear el oro que hay en la Tierra, o el carbono, o cualquier otro elemento que queramos después del hidrógeno, ¿no? Atendiendo a esta respuesta que nos has dado y esta información que nos has brindado, entonces, ¿de qué generación estaríamos hablando con respecto al Sol? ¿Nuestro Sol qué generación sería? Según yo, si no lo tengo mal, es de tercera. Creo que van al revés las generaciones de estrellas. Llamamos al Sol una estrella de primera generación. Después, las que fueron antes del Sol son segunda generación y las estrellas de tercera generación son las más viejas del universo. Digo, creo que hasta el momento pues no se ha encontrado ninguna de esas, si no tengo mal el dato. Pero sí creo que van al revés. El Sol es de las estrellas más nuevas del universo, puedo decirlo de alguna forma. Perfecto. Continuando con las preguntas que tenemos en nuestra página, Berta Ojeda nos pregunta, Maestro Andrés, cuando las estrellas están en la etapa asintótica, ¿salen de la secuencia principal? Sí, correcto. La secuencia principal, ya sea de estrellas de poca masa o supermasivas, es únicamente cuando están fusionando hidrógeno en su núcleo. Es la etapa que más tiempo tarda, debido a que pues, las estrellas están conformadas mayormente de hidrógeno. Pero una vez que dejaron de fusionar hidrógeno, ya sea porque es una estrella de baja masa y se convirtió en una gigante roja, o se fue a la rama asintótica gigante,
o una estrella supermasiva que se convirtió en supergigante roja o una variable azul o lo que sea, eso ya es completamente fuera de la secuencia principal. Eso es únicamente cuando fusionan hidrógeno en el núcleo. Perfecto. Pablo Roberto González nos pregunta, hola, ¿qué pasa con una estrella enana si chocara con una estrella como nuestro Sol? Supongo que una enana blanca. De hecho, esas son las novas. Lo más común es una... Se perdió el audio, parece ser. Sí, creo que sí, hermano. Sí, se perdió el audio. En lo que se restablece el audio, esta pregunta es muy interesante porque pues, nos abre la oportunidad de ver otra forma de generar novas. Sí, creo que me desconecté un momento, pero bueno, Perfecto. disculpen. No, Te comentaba, los sistemas de las novas es lo más común. Una enana blanca con una estrella tipo G como nuestro Sol. En las novas, bueno, la enana blanca, al ser más densa que las estrellas tipo G, comienza a robarle material. Este material comienza a girar alrededor de la enana blanca, se calienta y cuando trata de iniciar la fusión del hidrógeno nuevamente es cuando explota en una nova. Normalmente por interacciones gravitatorias o así, pues primero va, bueno, yo creo que siempre, no estoy seguro, pero pues lo normal sería que la nova ocurriera primero antes de que literalmente las dos estrellas chocaran una con la otra. Entonces, pues bueno, va a explotar una como nova y seguramente, pues dependiendo de qué tan cerca o lejos hayan estado, pues la estrella como el Sol puede salir disparada del sistema o algo por el estilo. También tenemos, por ejemplo, tenemos novas recurrentes. Sí, perdón. Dime. Este tipo de procesos que describes también da pie a algunas de las nebulosas con estructuras muy, muy raras o algunas muy simétricas que hay en las fotografías que luego se encuentran en internet. No me parecería tanto. Las novas, digo, al final la estructura de una nebulosa, pues sí, lo da debido a la interacción que esa estrella haya tenido con otros cuerpos en el momento de su muerte, tanto como la composición de la estrella, como el tipo de supernova en el que termina. Si vemos, por ejemplo, las imágenes de nebulosas planetarias, normalmente son como anillos, ¿no? Porque ese fue una muerte ahora sí que tranquila, la estrella simplemente dejó ir su envoltura más externa y ahí se acabó. Ya las formas más extrañas, como comentas, pues sí, es porque ya ahí en el proceso hubo algún factor externo interviniendo. Perfecto. Thelma Gray nos comenta, las estrellas entonces son como alquimistas. ¿Es correcto? Pues sí, podríamos decir que ellas son las verdaderas alquimistas del universo. Qué interesante. Ahora, desde nuestro WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, nos mandan algunas preguntas, como, ¿qué pasaría si calientas una estrella? Si pudiéramos calentar una estrella. Pues es que creo que dependería de qué tanto la quieres, o sea, qué tanto más allá de lo que normalmente se calientan, quieres calentarla. O sea, como vimos, el proceso de la vida de una estrella es un estira y afloja entre gravedad y presión de radiación. Pero para ese estira y afloja, la estrella necesita estar aumentando y disminuyendo de tamaño. Y para que eso pase, también necesita estar calentándose y enfriándose. Entonces, pues las estrellas realmente a lo largo de su vida se calientan y enfrían, varias veces hasta que mueren. No sé, a lo mejor, por ejemplo, una estrella supermasiva que ya no puede continuar con la fusión del hierro, si tú la calientas, quiere decir que le estás entregando energía adicional. De alguna forma externa, tú le estás dando energía a la estrella. Esa energía la estrella la aprovecha para calentarse y a lo mejor en ese caso, pues la estrella podría seguir fusionando hierro. Como les comentaba, pues es una fusión que necesita energía, no la entrega. Y pues calentar una estrella es eso, básicamente, darle energía. Y pues probablemente entonces se podría seguir con la fusión del hierro, pero pues bueno, muy complicado calentar una estrella. Ahora, preguntan, ¿qué es una estrella de quarks y cómo se forman y si se ha visto alguna?
Ok, ya nos metimos en los temas intensos. Ok, en las estrellas hay varios momentos en el que hay principios de la física que terminan de una forma u otra violándose. Primero que nada, por ejemplo, cuando el núcleo de una estrella supermasiva es ya únicamente de hierro y este núcleo se comienza a contraer cada vez más y más y más para tratar de volver a estar en equilibrio, lo único que evita en un momento que el hierro se junte más es el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que dos partículas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, en este momento la gravedad es tan fuerte sobre la estrella que este principio se rompe y es cuando comienza el proceso de explosión de la supernova. Después tenemos otro punto más adelante en las estrellas de neutrones, cuando nuevamente tenemos un montón de neutrones juntos y otra vez se da principio de exclusión de Pauli. Las estrellas de neutrones no están más juntas entre ellas porque, pues nuevamente, dos partículas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Cuando este principio llega a romperse porque las envolturas de la estrella le cayeron encima a la estrella de neutrones, entonces se convierte en un agujero negro. Se cree que hay una etapa intermedia entre estrella de neutrones y agujero negro que pues llamaríamos estrellas de quarks. Los neutrones ahora se desintegran, quedando en sus componentes más elementales, que son los quarks, que nuevamente, por principio de exclusión de Pauli, no se pueden juntar más de lo que ya están. Si lo hacen, se convierten en un agujero negro. Pero pues, bueno, nunca se ha encontrado ninguna estrella de quarks, así que es un objeto hipotético nada más. Claro. Durante tu presentación mencionaste que los neutrinos casi no interactúan con la materia. ¿Nos podrías explicar un poco más por qué no pasa esto? Ok, básicamente, pues en el universo hay 4 fuerzas, ¿no? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Estas son las formas que tienen las partículas de interactuar unas con otras. La gravedad, pues nos la explica Einstein con su relatividad general y las otras 3 fuerzas es la mecánica cuántica con el modelo estándar. Aquí ya se me fue la idea. Disculpa, se me fue. No te preocupes. Ok, hay partículas como por ejemplo los protones, neutrones, electrones, y que son un tipo de partículas, y hay que se conocen como leptones, y hay otro tipo de partículas, los bosones, que son los que generan estas interacciones, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Por ejemplo, el bosón de la interacción electromagnética es el fotón. Entonces, los neutrinos no interaccionan con la materia porque, bueno, su naturaleza nos dice que no interaccionan electromagnéticamente. Simplemente los neutrinos no emiten fotones. No le ignoran completamente a los fotones, no les importa. Lo mismo con la nuclear fuerte. La nuclear fuerte, el bosón de la energía de la fuerza nuclear fuerte son los gluones. No les hacen caso a los gluones, los pasan de largo. Sin embargo, sí interaccionan muy poco por medio de interacción débil. Entonces, pues bueno, básicamente es porque la naturaleza de los neutrinos nos dice que no le hacen caso a las otras interacciones. Simplemente, pues, así son. Claro. Ahora, sí, perdón que vaya sacando las preguntas conforme las vas explicando, pero pues tú sabes que así es la ciencia. Respondes una pregunta, surgen otras 20. Para los que nos están viendo, ¿qué es un fotón? Ok, fotón, digo, creo que todos ya siempre hemos oído, ¿no? Es que la luz es onda y partícula. O sea, realmente pues un fotón es una forma de ciertamente fácil de describir esta interacción electromagnética entre dos partículas. Pero realmente una partícula es simplemente el estado de un campo.
Lo que nos rodea, todas estas interacciones electromagnética, nuclear, etcétera, son campos, no partículas. Cierto estado de ese campo es lo que nosotros conocemos como la partícula fotón o la partícula gluón o los bosones W y Z de la nuclear débil. Entonces, por eso es esta de que es onda o es partícula. Digo, realmente es onda, es un campo. Cierto estado de ese campo, nosotros lo conocemos, bueno, le dimos el nombre de fotón, esta bolita se va a llamar fotón y pues es de cierta forma más sencillo manejarlo. Ahora sigue con los problemas con bolitas que con ondas y campos. Claro. Estamos hablando entonces de que por convención, digamos, matemática o física, serían como paquetitos de energía, bueno, de este estado energético. Exactamente, paquetes de energía electromagnética, unos más energéticos que otros, y ahí pues va relacionado, ¿no? Un fotón más energético es una onda con una longitud de onda menor. Un fotón menos energético es una onda con una longitud de onda mucho mayor. Perfecto. La verdad es que muy interesante todas tus explicaciones porque abres la puerta a muchísimos datos que no se suelen tomar o retomar en otros conversatorios. Y esto es bien interesante porque entonces generas muchas dudas y esas dudas pues ayudarán a que todos los que nos están observando, todos nuestros nuitnautas, pues tengan la tarea, digámoslo de esta forma, de poder acercarse a los libros, a las páginas, a las personas que cuentan con este tipo de conocimiento para seguir descubriendo más y más información, porque tan solo en esta última abres la puerta a muchas dudas, muchos cuestionamientos de cómo interactúan las partículas subatómicas y pues vaya, es bastante recreativo y bastante bueno poder conocer este microuniverso que nos rodea y del que estamos constituidos. Invito a Jorge Valencia a que por favor coloque en la pantalla la constancia de participación, por favor, y también le pido a Laura que nos haga el honor de entregar la constancia a nuestro querido maestro Andrés Medina, que nos ha proporcionado una excelente charla con referencia a cómo las estrellas evolucionan, qué es una estrella. Esperamos que todos los que nos están viendo también tengan todas estas dudas y poder invitar al maestro a que nos siga ampliando la información que el día de hoy nos ha presentado. Muy buenas noches a todos. Les damos las gracias por su asistencia y le otorgamos el presente reconocimiento. La NUIT Divulgación otorga el presente reconocimiento al maestro Andrés Medina Domínguez por su valiosa participación en la celebración de los 50 años de educación continua de la UNAM con la ponencia La vida de las estrellas. Se otorga el 12 de octubre 2021. Firma alcalde José David Martínez Luna, presidente de la NUIT de Divulgación. Y aparece la pleca con todas las instituciones que están colaborando de martes a viernes, llevando conferencias hasta sus hogares, en la sala de su casa, viendo la ciencia de pequeñas partículas a gigantescas y maravillosas galaxias y al universo. Participa la Universidad Nacional Autónoma de México, la Red de Educación Continua, el Instituto de Astronomía, la Normal Superior de Tamazulapa, la Red Mexicana de Radioastronomía, el CENDAP, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la Sociedad Astronómica de México, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el Grupo Predice, que nos está llevando los maravillosos talleres de los viernes, y el Centro de Cultura José Antonio Alzate del Ayuntamiento de Ozumba. A todos, muchísimas gracias por su ayuda, por su participación y a ustedes por disfrutar y por ayudarlos a pensar y dejarles pensando en este maravilloso universo.
de un pequeño cosmos donde los protones en nubes juntan estrellas que son objetos enormemente gigantescos. Buenas noches, David, todos tuyos. Muchísimas gracias, Laura. La verdad es que es importante reconocer a quienes nos acompañan y a quienes nos brindan su conocimiento. Maestro Andrés, por favor, bríndele unas palabras a todos los que nos están observando para que se animen a seguir indagando en los confines del universo. Muchas gracias, antes que nada, David, Laura, Mario, Alfonso, por la invitación. La verdad es que a mí, pues, me encanta preparar estas pláticas y poder compartir un poco de lo que sé con todos. Y pues, la ciencia en general es algo que nunca terminas de aprender. Digo, yo, pues, lo que más me gusta es la astrofísica, pero, pues, la ciencia que elijan es algo que nunca van a dejar de sorprenderse, nunca van a terminar de aprender y pues quién sabe, igual y en un futuro hasta les late más y tenemos a los futuros investigadores por aquí. Entonces, pues los animo a eso, a seguir investigando, que si algo les interesa, no se queden con las dudas, pregunten, busquen. Les prometo que jamás van a dejar de sorprenderse. Perfecto. La verdad es que muy bonito mensaje. Y pues todos los que nos están acompañando el día de hoy, agradecerles por su tiempo, agradecerles porque se sigan interesando en estos temas tan importantes, agradecerle como siempre a todos mis compañeros, tanto de la NUIT, porque pues básicamente ellos hacen posible todo esto, dígase nuestro vicepresidente Mario Arturo Nieto Butrón, nuestro querido Jorge Valencia Toriz, Liam Nieto Butrón, quienes forman parte de la mesa directiva y que han hecho posible esta colaboración con la Sociedad Astronómica Queretana. No dejar de agradecer como siempre a nuestra querida Laura Parrao, que sin ella la verdad es que muchas de las actividades que hacemos no serían posibles. La verdad es que es el cemento de todas estas colaboraciones. Estamos muy contentos y orgullosos de contar con su amistad y con su cariño. Lo mismo que con el ingeniero Alfonso, de Mexicana de Propios, y con todos los que forman parte del 50 aniversario de educación continua de la UNAM. Tengo el gusto de formar parte de la NUIC como el presidente. Mi nombre es José David Martínez Luna y por el día de hoy hemos concluido. Gracias a todos. Los invitamos a que eleven la vista hasta donde les alcance la razón, vean aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío y así pues forjen los sueños que posteriormente podrán volver realidades. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y no se olviden de ver las estrellas en esos cielos nocturnos tan hermosos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, excelente noche. Nada más les aviso que se va a transmitir la luna en vivo a través de la Red Mexicana de Telescopios. Perfecto, todos en estos momentos. Todos a la página de la Red Mexicana de Radiotelescopios. Colocaremos el enlace en la página de la NUIT para que de esta forma puedan tener acceso lo más fácil posible. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, David. Gracias a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Que estén